Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Carlos García. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. También a José Basauri. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes a todos. Y a Juan Carlos Cabrero. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a tocar tres temas. Vamos a hablar del tema de los impuestos sobre los combustibles. Ahora que está ya subiendo el precio del petróleo, hay por ahí algunas voces que dicen que es algo transitorio, pero de momento tenemos ahí el Brent hoy cotizando por encima de los $63, pues cada vez se nota más. Y vamos a comentar, ¿no?, qué es lo que está pasando tanto en España como en Europa con el tema de los impuestos sobre los combustibles. Vamos ahora a hablar de corrupción esta vez en Madrid. La calle 30, esa construcción faraónica de la M30, una de las mayores obras civiles que se han construido en Europa, que también, aparte de ser grande en tamaño y en precio, pues es grandísima, como un pozo sin fondo de corrupción. Cada vez vamos sabiendo más sobre esto. Para que nos hagamos una idea, pues la calle 30 ha costado hasta ahora prácticamente el triple que el monstruoso puente túnel que une a Dinamarca con Suecia. Eso para que nos vayamos haciendo una idea de lo que estamos hablando, ¿eh? Y esto desde luego no se ha hecho ni encima ni debajo del mar. Y por último hablaremos del Brexit. La Unión Europea se ha puesto dura y le va a endosar un facturón nada menos que de entre 39 y 45 mil millones de euros al Reino Unido por el Brexit. Hablaremos también de cómo pintan las cosas en el Reino Unido, cómo puede afectar esto y bueno, cómo se pone la Unión Europea cuando alguien decide el seguir un camino diferente del que ellos están marcando, que estamos ya pero bastante hartos de verlo, empezando por Grecia y siguiendo por todos los demás, y este sería el último caso. Empezamos con el tema del petróleo, combustibles, energía. Carlos, adelante, coméntanos. Estamos estado ojeando lo que sería el observatorio de la energía, ¿no?, de la Unión Europea para lo que serían los combustibles, tanto para gasolina como gasoil para automóviles, ¿no?, en este caso. Y bueno, simplemente para comentar la evolución durante el año 2016 y estos meses de 2017. Bueno, para empezar, como todos sabemos, el precio de la gasolina o del gasoil no es el que nosotros vemos cuando vamos a repostar nuestros vehículos, ¿no? Al final el precio del barril o del litro, ¿no?, por hacerlo estándar, de que vemos en las gasolineras, hay que añadirle, digamos, los diferentes impuestos que se le incluyen, ¿no? Por poneros digamos, en contexto y para que la audiencia lo conozca, ¿no?, si es que no lo sabe ya, aproximadamente más del 50% del precio, ¿no?, de que acabamos pagando finalmente por el litro de gasoil o gasolina, vienen por impuestos, no por el precio final digamos, del petróleo. Uno de ellos es el IVA, evidentemente. Este consta aproximadamente un 15-20%, dependiendo de la fluctuación, ¿no?, del precio final del barril sobre el que se aplica. Luego tenemos el tramo o el tipo autonómico, de acuerdo, sobre el 5% también. Y por último está el especial, ¿no?, o el impuesto verde, que bueno, actualmente es alrededor de un 2%, ¿no?, sobre el precio base de la energía. Y por último tenemos el impuesto del tipo general, ¿no?, que es el 30%, que es un impuesto, es un antiguo impuesto que se llamaba impuesto especial y que bueno, también se podía incluir en el tipo verde, ¿no? Todos estos impuestos lo que hacen es doblar el precio de la gasolina cuando repostamos, y lo que es muy curioso y bueno, a debatir, ¿no?, es la diferencia que hay entre la gasolina y el gasóleo, ¿no? Mucho se ha dicho del gasoil, para uso siempre hablamos de automóvil, ¿no? No hablamos de uso industrial.
Se ha hablado de bueno, que se ha fomentado un poco, ¿no?, entre la administración, en este caso sobre todo en España, pero es común en el resto de Europa, ¿no? Al final, los impuestos que se graban al gasóleo hacen que el precio final sea más barato, sea inferior al de la gasolina en muchos países, ¿no? Y esto al final lo que hace es fomentar que se venda este tipo de vehículos y bueno, contradice un poco los acuerdos, ¿no?, de París y los últimos acuerdos en emisiones, ¿no? En intentar reducir este tipo de emisiones, ¿no?, de CO2. Y si bien es cierto que la gasolina también emite sus contaminantes, ¿no? Emite menos, bueno, esto lo sabes mejor tú, Juan Carlos, menos, digamos, Sí, lo que son partículas cancerígenas, ¿no? partículas, sí, sobre todo el tema de micropartículas y nanopartículas que, bueno, que muchas de ellas son, bueno, no solo cancerígenas, sino que tienen otros muchos efectos, parece ser, sobre la salud. Sí. Bueno, y si comparamos con el resto de la Unión Europea, pues podemos ver que en España digamos, el litro de gasolina, ¿no?, en este caso, es del tercero más barato de la Unión Europea, ¿no? Y bueno, lo que sí que es, perdón, más caro. Lo que sí que es cierto es que los impuestos que se graban, y aquí viene lo más interesante, ¿no? No son tan altos como en el resto de países, ¿no? Somos el 11, ¿no?, digamos, en toda la Unión. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que todavía hay margen para aumentar estos impuestos. Aquel que haya viajado a Italia, aquel que haya estado por Croacia, por Alemania, etcétera, habrá visto que el dinero, bueno, lo que cuesta repostar allí es mucho más caro que lo que cuesta en España, ¿no? Y entonces aquí lo que nos hace pensar esto es que todavía queda mucho margen para subir, ¿no? Pero es curioso, Carlos, cómo con estas subidas tan brutales de impuestos que hemos tenido desde que estalló la crisis financiera, la gran crisis del 2007-2009, sin embargo, no se han tocado, excepto con el IVA, no se han tocado los impuestos sobre los combustibles. Es una cosa bastante extraña. ¿Tú a qué crees que se debe esto? Bueno, yo creo que se debe a que, claro, si la gente, pues, evidentemente tiene menor poder adquisitivo, ¿no? Pues y encima le subes estos impuestos, se pierde mucho dinero, ¿no?, de recaudación. Un poco por citar a la curva de Laffer, ¿no? En este caso, pues podría incluso ser cierta en este apartado, ¿no? Y también pensad que al final el sector del automóvil es un sector subvencionado por el Estado. Entonces, claro, si la gente ve que es demasiado caro echar gasolina, pues quizás se planteen, pues, otro medio de transporte, ¿no? Transporte público, la bicicleta. Entonces, al final es todo, bajo mi punto de vista, bueno, la ha intentado alargar, ¿no?, para intentar seguir subvencionando, por otro lado, a esta industria. Sí que es cierto que cada vez hay menos margen. Cada vez hay menos margen y la Unión Europea, como sabéis, ya está llamando la atención de que, bueno, que hacemos bajando impuestos, ¿no? Y cuando hay que mirar a ver de dónde podemos sacar más, pues evidentemente este es un cajón, ¿no?, que todavía hay, como decía, mucho margen todavía para subir si nos comparamos con el resto de Europa, Claro, ¿no? porque, por ejemplo, países que han tenido gravísimos problemas también con Europa, como son, por ejemplo, Italia. En Italia tenemos la gasolina a 1,54, cuando en España, según los datos que nos has pasado de primeros de diciembre, estaba con promedio a 1,24. Y Portugal estaba a 1,49, aquí 1,24 y en Grecia 1,54. O sea, es una cosa bastante particular, ¿no? Como España es tal vez el único país que ha tenido estos problemas tan graves, por lo menos de los grandes, porque Chipre veo que tampoco ha aplicado estas subidas, también ha tenido unos problemas de narices con Europa y creo que no lo ha hecho, ¿no? Como lo han hecho estos tres. Una cosa curiosa, no, yo creo que debe haber ahí algún tipo de colusión con la industria del automóvil o algo por el estilo, ¿eh? Porque si no, no se explica muy bien el tema, ¿no? Sí, pero al final cada vez hay menos margen y cuando toque apretarse las tuercas, yo creo que digamos, a ponerlo en común con el resto de Europa y lo van a subir. No me cabe ninguna duda.
por lo menos, y además lo venderán como que se van a fomentar, bueno, como ya sabéis, los coches eléctricos no pagan zona azul, no pagan zona verde, pueden entrar en todas las ciudades, tienen suculentos descuentos, ¿no? Al final, pues un poco con esto, intentarán vender digamos, el negocio del coche eléctrico, yo creo. Y por otro lado, pues no subirán esto. Muy bien, pues Pepe, ¿cómo ves tú el tema este de los impuestos sobre los combustibles? Vamos, yo hay un par de cosas en las que no termino de estar de acuerdo con Carlos, porque él habla de la curva del Laffer. Aquí en este tema, la demanda de combustible es bastante inelástica porque no hay productos sustitutivos. Vamos a ver, el tema del transporte público, pues bueno, en otros países puede estar mucho más desarrollado. Aquí en España el transporte público da pena, por tanto, pues lo más lógico es el moverse mediante el vehículo propio. Luego, todo el tema del transporte de mercancías, camiones y todo esto, no tienen otra alternativa que utilizar el diésel para moverse. No tenemos un ancho de vía europeo y por tanto, pues no hay un ferrocarril de mercancías que se dedique a llevar cosas fuera, sino que básicamente el movimiento de mercancías es a base de camiones que van con diésel. O sea, eh, hay poca capacidad de elección. Entonces, una subida de impuestos o una bajada de impuestos va a modificar poco los hábitos de consumo y sí que si se hace vía impuestos, pues sí que va a hacer que se incremente más la recaudación o menos. Luego también comentar que, que cuando se suben los impuestos en, en, en un momento determinado por algo, luego ya el político se acostumbra a esa recaudación y luego no hace una bajada de impuestos. Igual como pasaba con el céntimo sanitario para los combustibles, que se hablaba que no, esto es una medida temporal, ¿no? Estas medidas temporales se convierten en definitivas porque cuando tú tienes esos ingresos, luego ya te cuesta sacrificar esos ingresos extraordinarios y bajar el impuesto. Entonces, eso pues, a partir de la crisis del petróleo, todos los países subieron impuestos, pusieron muchos impuestos a los combustibles y luego no se han bajado. Que España sea uno de los países que menos grava este tema, pues me parece bien porque claro, todo el tema de incremento de impuestos, pues al final hace que los agentes económicos tengan menos renta disponible pues para el consumo o para la inversión. Luego el tema de que sea la Unión Europea la que nos tenga que llamar la atención de que usted debería subir los impuestos o usted debería bajarlos, pues, pues bueno, no entiendo por qué es la Unión Europea la que nos tiene que decir qué impuestos debemos tener. Si quiere usted armonizar los impuestos, pues dígale a Irlanda que su impuesto de sociedades debe subir o dígale a Holanda y a Irlanda que esto del doble irlandés y el sándwich holandés, pues no está muy bien. O sea, si hay que armonizar impuestos y hay que subirlos, que los suban todos. De todas formas, creo que todos los países deben tener una autonomía para poder hacer lo que quieran con sus impuestos, siempre y cuando pues tengan unas cuentas más o menos estables y puedan ir pagando su endeudamiento. Dicho esto, pues todo el tema del petróleo,
parece que ahora pues está volviendo, está volviendo a subir algo el precio del petróleo, de los combustibles, aunque bueno, tampoco mucho. Y luego, pues, ahora ya aparecen más productos sustitutivos, como el tema del fracking, o, por ejemplo, ya no el tema de los coches eléctricos, que esto aún creo que le faltará bastante en utilizarse mucho, sino, por ejemplo, todos estos coches que van con gas natural y con gasolina, que ya empiezan también a venderse, y que su autonomía es amplia, y que veo que es más fácil que estos vehículos se desarrollen mucho más, por lo cual aquí vemos otro candidato firme a lo que es el petróleo, y es eso. Sí, desde luego, sí que es una cosa que lo que has comentado, que se vio durante la crisis, que aunque bajó el consumo de productos petrolíferos, de gasóleos, pero bajó menos que lo que fue la actividad general, o por ejemplo el índice de producción industrial, o el índice del comercio al por menor. O sea, hubo ahí, no cabe duda que se notó ese efecto que dices tú de que es menos elástica la demanda de productos petrolíferos que otras. Bueno, pues Juan Carlos, adelante. Sí, a ver, coincido bastante con todo lo que habéis comentado. Apuntar un poco también por añadir los impuestos indirectos es lo que ahora mismo en este sistema tan globalizado y financiarizado, pues es la forma más fácil de recaudar, porque no hay quien escape a ellos, y pese a lo injustos que son, porque no graban de forma proporcional en función de la renta, sino que es en función bueno, pues de lo que se consume. Además, un bien que es la energía, que en cierto modo no llega a ser, pero en cierto modo sí podría serlo, un bien de primera necesidad. O sea, entonces, pues es la manera fácil de recaudar. Hace unos días leía, y claro, que con este desbarajuste que hay con las pensiones y la necesidad que va a tener el gobierno de resolver o bajar pensiones o subir recaudación, el subir el IVA al 24. Bueno, pues sería una barbaridad, sería una salvajada, pero sería la forma de intentar Claro, recaudar de la manera más fácil, que subir un sí, impuesto indirecto de un bien esencial. sí, yo creo que ahí está, que sí, está bastante claro, ¿no? Que lo que van a hacer, lo llevamos diciendo desde hace años, que finalmente subirán impuestos para cubrir el déficit este. Pero bueno, hoy tampoco es el tema de hoy. Sí, hoy no es el... No, lo digo por lo fácil que es agarrarnos de las orejas a los ciudadanos y tirar para adelante. Después, hombre, lo único que subir impuestos en un bien como los productos petrolíferos, también ya sabemos lo que puede venir si en un momento dado suben precios de materias primas. No sería algo prudente si lo miramos con perspectiva, pero como la política que impera ahora mismo es el cortoplacismo, pues tampoco puede uno esperar grandes alegrías por ahí. Muy bien, pues si no queréis comentar nada más de esto, Una, Pepe, una, una, una sí, cosa, una cosa sí que quería comentar, que es que con los impuestos indirectos también se recauda más del que más renta tiene. Y voy a explicar por qué, porque bueno, es algo paradójico, pero normalmente el que más renta tiene también consume más. Entonces, al consumir más, paga más de IVA, paga más de impuestos de hidrocarburos, paga más de impuesto de transmisiones patrimoniales, porque se compra más propiedades. Entonces, los impuestos indirectos también pagan más los que más renta tienen, aunque el tipo de gravamen es el mismo para todos. El que menos renta tiene, lo que va a tener que hacer va a consumir menos, y por tanto va a pagar menos impuestos. Y luego sí que es verdad que los impuestos indirectos son los más fáciles de recaudar, y los más difíciles de eludir. Y es por lo que yo muchas veces
he comentado que es mejor subir impuestos indirectos y bajar los directos porque es que los indirectos son muy difíciles de eludir los directos, y hay muchos asesores fiscalistas y muchas cosas que le van a explicar a las grandes rentas cómo eludir una gran parte de sus impuestos. Sí, pero no lo veo claro, ¿eh? O sea, perdón, Juan Carlos, o sea, en absoluto. O sea, lo veo, y creo que además es un tema conocido. O sea, el tema de grabar con impuestos indirectos, lo que es el consumo, ya no hablo de consumo de materiales esenciales, es profundamente injusto. Porque sí, claro que el que más tiene consume más, pero no ni de lejos, de forma proporcional, ni a sus ingresos ni a su patrimonio. O sea, alguien que en este caso estamos hablando de... Sí. Juan Carlos, que no hay progresividad en el impuesto tampoco, igual que en el de la renta. Una persona que gana poco pues llega hasta no pagar impuestos sobre la renta en algunos casos. ¿Y una persona que gana mucho qué? Pues bueno, una persona que gana mucho se escapa, pero porque están mal hechas las leyes, ¿no? Pues una persona que gana mucho se escapa o directamente se dedica a tributar en otros lugares. Por tanto, si tú quieres recaudar impuestos... ¿Nos resignamos a a la tarifa plana, que todo el mundo paga un tanto por ciento fijo? Porque el que es rico se come 3 barras, mientras que el pobre se come una de pan. O el que es rico va en Ferrari y se consume 15 litros a los 100, mientras el pobre pues va en un Toyota que consume 4. Sí, y no nos podemos quedar en eso. Y el que va en un Ferrari pues le ha costado mucho más dinero. Yo hablo de la capacidad recaudatoria, que la capacidad recaudatoria es muy superior en los impuestos indirectos. Y en los impuestos directos, el que gana mucho pues se va a dedicar a abrir empresas fuera, que va a facturar a las empresas españolas por fees y por historias de esas, y que al final esa recaudación en impuestos no se va a ver con los impuestos directos. Lo que habrá es que meterle mano y ya está. Y lo que habrá es que inspeccionar y modificar todo lo modificable, no el aplicar vamos, es que es una indecencia. O sea, el decir son un 24% de IVA y patos café, y con eso vamos a pagar todos los gastos del Estado, mientras que al rico lo sangramos, mientras que el otro ya asumimos por normal, por norma, que se escapa y que no va a pagar impuestos. Al revés, Juan Carlos, que has tenido un lapsus ahí. Al pobre lo sangramos y el rico ya asumimos que se va a escapar. Sí, el rico asumimos que se va a escapar. Y como se va a escapar, pues a alguien le tienen que caer todos los barazos. Y bueno, hombre... es que yo creo que no debemos resignarnos. Yo creo que es justo que la persona que más tiene pues contribuya más a lo común. O sea que sí, eso no lo niego. Lo que sí que hablo es de la eficiencia de la recaudación de impuestos, porque si nos ponemos a subir impuestos, pues la riqueza se creará en otra parte y se tributará en otra parte. Ese es el problema. La eficiencia en la recaudación de impuestos también podría ser dedicando más inspectores a perseguir a las empresas que realmente hacen esas... Porque es que ya no es que llevan la ley al límite y un poco más. Mientras que, claro, si estamos empleando a todos los inspectores en perseguir autónomos y en perseguir al pequeño, claro, es que hay cosas que son inseparables. O sea, tenemos un sistema legal un sistema legal que es consecuencia de un sistema político injusto. Y a partir de ahí viene todo lo demás. Y si nos llevamos las empresas a China, a Rusia o a Rumanía, y ellos allí producen y nos lo venden aquí, pues los impuestos de la renta se van a generar allí, no se van a generar aquí. La empresa hará todo lo que se le tolere, entendiendo tolerancia, porque hay un tolerante y un tolerado. O sea, hay cosas que es que se les está tolerando, porque el poder económico está sobre el poder político. Entonces, podrán hacer mil cosas. Pues en el fondo la globalización lo que está demostrando es un fracaso. Sobre todo un fracaso para clases medias
y clases bajas de los países desarrollados. Porque en el fondo es la pinza entre la clase baja mundial global y los paraísos fiscales, que es donde llevan todo eso las grandes fortunas. Entonces, lo hemos hablado en un texto también muchas veces. Que el futuro sea darle la marcha atrás a la globalización, probablemente. Lo que pasa es que ahora mismo estamos en una burbuja de deuda. Bueno, no hace falta. A ver, no hay ni estar ni por qué estarlo ni por qué no. O sea, tampoco. Pero que ahora mismo muchísimas carencias de los estados y de las sociedades modernas se están supliendo con deuda ante la ausencia de recaudación es otro hecho evidente. Y que la siguiente burbuja que va a estallar va a ser la de deuda. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Eso sí no está ya la del Bitcoin antes. Bueno. Igual es nuestro cisne negro, que estamos ahí, pero por ahí andamos. O sea, pues oye, y al final, ¿quién va a mantener los estados? ¿Quién va a mantener las pensiones? ¿Quién va a mantener los ejércitos? ¿Quién va a mantener un ministerio de justicia? ¿Quién lo mantiene esto? ¿Con impuestos indirectos y sacudiendo a todo el mundo? Pues obviamente no. Por eso estamos también con este tema de la deuda. Bueno, también los hay que dicen que hay que eliminar los impuestos y que se dedique el Estado a emitir deuda y la compra del Banco Central. Bueno, por haber hay de todo. O sea, para que el mundo sea mundo tiene que haber de todo, pero luego esas cosas tienen que ser... Sí, para hacer un poco broma, nada más. No, claro. Bueno, pues no sé... Sí, perdona. Hablando del poder económico sobre el poder político, no sé si toca cambiar de tema, Juan Carlos. Pues sí. Ya si no quiere añadir nada más de esto, Carlos, pues ya pasamos al de la calle 30. Sí, pues, no, nada más. Pues nada, ni tú tampoco, ¿no, Pepe? No, nada más. Pues venga, Juan Carlos, vamos a hablar de la calle 30, el horror este que sufrimos los que vivimos en Madrid y que todavía sigue coleando, pues ¿cuánto llevamos ya? 15 años desde que se empezó, ¿no? La obra, más o menos. Sí, una cosa horrorosa. Vamos a ver. Últimamente los que vivimos por la capital del reino, de lo que parece que es el tema fundamental de conversación en tertulias de radio, en televisión y tal, es el tema de que por la calle Preciados hay que ir todos en una dirección y por la calle del Carmen en otro. No sé si seguro que habéis oído hablar de eso, ¿no? No me he acercado. Yo en estas fechas intento evitarlo a toda costa, ir por allí, pero bueno. Sí, o sea, de los 4 millones y pico, 5 millones que vivimos aquí, a todos, quitando a ti, Juan Carlos, pues nos da por ir por ahí, con lo cual sucede una cosa. He ido muchas veces, pero ya estoy curado de espanto, ya lo he pasado tan mal las últimas veces que fui por las aglomeraciones que ya vamos. Es que ese es el tema, ¿no? O sea, y las aglomeraciones y todo esto, y entonces pues están los que están por un lado bramando que tal, y con un tema así tan absurdo, por evidente que hace falta una mínima regulación, un mínimo orden de esas aglomeraciones, no se está hablando de lo que realmente es importante. De lo importante que ha sido que el 24 de este mes pasado han salido las conclusiones de la Comisión de Investigación de la Calle 30. ¿Y qué conclusiones se han llegado después de todo el trabajo que se ha hecho ahí? ¿No? Pues que por un lado son unas obras clarísimamente ilegales, o sea, se hicieron sin un informe de lo que es un informe ambiental, de lo que es el impacto ambiental que iban a tener. Por otro lado, se creó una sociedad para esconder la deuda y facilitar la financiación, o sea, y después eso se privatizó. O sea, fue el modelo de plantear tanto la construcción como la gestión también se ha visto que es ilegal. Se aceleraron también por motivos electorales, lo cual supuso un sobrecoste y consecuencia de ello un quebranto para el interés público. Y bueno, pues empezaron con una estimación de coste de 2.458 millones, de ahí pasaron a 3.500 y la comisión lo que dice es que han terminado en 10.400 millones de euros. Eso es como el doble de la ampliación del Canal de Panamá, para hacernos un poco la idea de grandes obras a nivel mundial. Es que soterrar una parte de la M30 ha costado como ampliar más de 2 veces, casi 2 veces y media el Canal de Panamá.
O sea, luego todo el tema del mantenimiento. O sea, el mantenimiento, o sea, gastos inflados, había auditorías a las que se avisaba a las empresas concesionarias, auditorías sorpresa que previamente se les avisaba. O sea, cosas como la famosa estación meteorológica, ¿no? O sea, costaba 750 euros y el mantenimiento nos ha costado 1,5 millones de euros de mantenimiento por algo que costaba 750. O sea, al final, o sea, tal es el cúmulo de ilegalidades que la única solución que hay a esto es remunicipalizar y tirar para adelante. Y es un escándalo pues de una magnitud tremenda, sobre todo por las cifras y por el cómo se queda el ayuntamiento. O sea, cuántas cosas se podrían haber hecho con 10.400 millones de euros. Eso es un poco más que el que si subimos por la calle Preciados o bajamos por la calle del Carmen. No, pero si luego las consecuencias, Juan Carlos, las consecuencias están así. O sea, están ahí, las vemos todos los días. Unas bibliotecas municipales que son una puñetera porquería, instalaciones deportivas que son una basura. O sea, los niños no tienen donde practicar deporte. Luego tenemos, bueno, es que no hay apenas políticas de apoyo a la familia. La política municipal de apoyo a la vivienda, pues ya hemos visto cómo está, ¿no? Apenas hay, o sea, no se inician pisos de protección oficial y todo viene de ahí, de estos inmensos costes que se han asumido, pues en este chanchullo monstruoso que fue el tema de la M30. Sí, o sea, eso ha sido un agujero negro y bueno, uno ve también, o sea, esas iras, o sea, y esos, o sea, que claro, de aquí ha chupado muchísima gente. O sea, es que llegar al fondo de esto no creo que se llegue nunca. O sea, porque ya solamente la comisión de investigación, o sea, solo hay que ver las iras que ha ido levantando y que vas viendo medios de comunicación, o sea, pero vamos, ¿y usted por qué se enfada tanto? ¿Por qué aquí se investiga? O sea, ¿qué tiene de malo investigar esto? O sea, y bueno, pues este ha sido la gran. Yo estaría muy bien que viniera un día Carlos Sánchez Mato y hacer un programa con él y hablar de todas estas cosas porque el trabajo que han hecho ha sido tremendo, Carlos y bueno, y todo su equipo. Entonces, pues bueno, quería sacar este tema porque bueno, porque me parece curioso que de lo que se hable sea de cosas tan absurdas cuando cosas como esto pues pasan sin pena ni gloria. En un ranking, tú fíjate, si hacemos un ranking de las infraestructuras más caras de la historia del mundo, bueno, no nos vamos a remontar a la muralla china, pero bueno, eso tampoco era exactamente una infraestructura, pero infraestructuras modernas, pues estaríamos hablando de que es la quinta infraestructura más cara de toda la historia de la humanidad, la M30, incluyendo aquí, pues todo, Estados Unidos, China, y hasta, vamos, lo cual resulta absolutamente increíble, ¿no? Para lo que es esta infraestructura. Para lo que es exactamente, o sea, porque es que cualquiera que no lo haya visto, pues puedes pensar que esto es una especie de túnel, no sé, que entras por la Puerta del Sol y sales por Sevilla. No es el caso. O sea, esto es una cosa, pues una parte de lo que es la circunvalación que se soterra, se hacen unos jardines por encima, sí, es una obra compleja, pero que ya había 2.400 millones de euros. De ahí a los 10.000, eso ha sido pues un pozo sin fondo para todo esto y luego también explica todo lo que había alrededor de ese antiguo ayuntamiento. De amistades, de complicidades, de medios afines, de empresas que de pronto, o sea, a mí me sorprendió la noche que sale Carmena, perfiles de redes sociales corporativos de grandes constructoras de este país, o sea, y directores generales soltando espumarajos por la boca como la niña del exorcista. Ya, ¿qué tiene de malo que haya un recambio en el ayuntamiento? Pues se van viendo cosas. Eso es un poco lo que quería plantear. Es que para que nos hagamos una idea, que el coste pues estaría, bueno, va a ser algo más caro todo el gran proyecto de cercanías de Londres, el Crossrail, pero vamos, es que estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver.
uno tiene 119 kilómetros y esto pues ya hemos visto lo que es. Y encima pues con todos los trenes incluidos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en fin. Carlos, coméntanos de este nuevo episodio. Bueno, nuevo episodio de que se ha conocido porque esto ya es viejísimo. Sí, nuevo episodio bueno, que ya se conocía por desgracia, ¿no? Y que, bueno, parece ser que empiezan a salir a la luz todo este tipo de proyectos nefastos, ¿no? Se creó una sociedad anónima privada, obviamente, para intentar ocultar, ¿no? Todos los sobrecostes que había ¿no? Y toda la falta de transparencia. Y, bueno, parece ser que al final todo esto se va descubriendo. Bueno, veremos a ver qué clase digamos, de penas hay o no sé si se va a iniciar algún tipo de procesamiento judicial al anterior ayuntamiento, ¿no? Al anterior gobierno, ¿no? De Alberto Ruiz Gallardón, pero por lo que se ve ahora, pues bueno, nada nuevo, ¿no? Si bien es cierto que el Ayuntamiento de Madrid en estos 2 años escasos de cambio de gobierno, ¿no? Sí que es cierto que se ha estado reduciendo la deuda, ¿no? Actualmente está en unos 3.500 millones, que si bien comparado con otros ayuntamientos a partir de 300.000 habitantes es bastante alta, ¿no? Todavía. Por ejemplo, estoy ahora pensando en Barcelona, ¿no? Con 800 millones, pues fijaos, es casi 4 veces la deuda de Barcelona. Pero lo que sí que hay que destacar es el descenso que está viendo, ¿no? Y bueno, en el segundo trimestre del año, del 2017, por aportar un dato, ¿no? Descenso del 28% prácticamente, interanual. Lo que muestra el buen ritmo, ¿no? de la economía digamos, de la capital, ¿no? De España. ¿Qué se puede hacer para evitar esto? Bueno, Juan Carlos lo ha explicado perfecto, ¿no? Se ha optado por remunicipalizar, perdón, digamos, la obra. Y a mí sí que me da un poco de miedo que, bueno, no estoy diciendo, acusando, por supuesto, al actual ayuntamiento, ¿no? de Carmena, de que vayan a mal gestionar esto, pero sí que no me acaba de convencer de que se opte por esta vía. Se podrían hacer mil cosas, ¿no? Pero porque los mismos, digamos, el ayuntamiento no fue al final el que se encargó de llevar esto a cabo, de llevar esta argucia a cabo y de este sobrecoste que vamos a tener que pagar todos, ¿no? Especialmente los habitantes de Madrid. Y claro, esto pues crea un precedente para que en el futuro se pueda volverse a ocasionar, ¿no? Que esperemos que no, pero claro, al remunicipalizar, No, es que no sé yo, cuando coja el PP otra vez el ayuntamiento, que es bastante claro, fácil que ocurra, vamos, lo tiene ahí para hacer otra vez de claro, las suyas, pero a sus anchas. eso es lo que a mí bueno, me molesta un poco, ¿no? Pero bueno, entiendo que ahora mismo lo que interesa sobre todo es que se deleguen aquí responsabilidades y bueno, que se intente un poco cubrir esta pérdida que va a ser imposible, evidentemente, por el tamaño de la misma, pero que se contribuya por lo menos a hacer algo de justicia, ¿no? Y bueno, nada más, básicamente esto, ¿no? Que no me acaba de convencer, pero que creo que ahora mismo es lo que toca. Pepe, adelante. Y todo esto de la deuda odiosa y todo esto no, no existe. A ver, me refiero a que si ha habido sobrecostes, si ha habido comisiones, si ha habido cosas, bueno, que todo el dinero que se le deba a estas empresas, pues que no se les pague. Señores, ustedes han facturado más de lo que deberían haber hecho por estas obras. Segundo, el mal ya está hecho, pero deberían pedirse responsabilidades, debería irse hasta el fondo de la situación. ¿Quién ha intervenido? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, a todos los que han estado metidos en el independentismo catalán están en la cárcel, han pagado fianzas y todo esto, y, y personas como Rodrigo Rato, pues no hay tantas noticias sobre ellos. Vamos a ver quién ha estado metido en todo este ajo,
Y bueno, pues desde inhabilitarlos, desde multarlos, que devuelvan lo que se ha cobrado de más, hasta, pues bueno, personas que no puedan ocupar cargo público, que no puedan estar en empresas que vayan a concursar para obras públicas. O sea, las cosas hay que seguirlas hasta el fondo para que no puedan haber sobrecostes en, en obras públicas. No puede ser que cueste más que un túnel que vaya entre Dinamarca y Suecia. Entonces, todo esto hay que perseguirlo porque esto pasa en Madrid, ha pasado en Valencia con el circuito urbano de la Fórmula 1, está pasando con todo el rescate de las autopistas quebradas. Bueno, aquí lo que hay que hacer es depurar las cosas y pedir responsabilidades. ¿Por qué? Porque es que de no ser así, las cosas se volverán a hacer. No creo yo que lo mejor sea remunicipalizar todo esto, pero todo lo que ha hecho el PP, pues deben castigarles y luego finalmente los ciudadanos de Madrid, si el Partido Popular ha hecho tantas burradas, lo primero que deberían hacer es castigar al Partido Popular por todo esto, porque no pueden salir indemnes. En eso, Pepe, yo creo que estamos como tus paisanos de Castellón, ¿tú te acuerdas aquella del que se jodan los parados? ¿Cómo se llama Sí, aquella buena sí, señorita? Andrea Fabra, hija Sí, de nuestro querido Carlos Fabra. y nieta y bisnieta y esas cosas, ¿no? O sea, es que hay Sí, un mal en... Fabra, bueno, Fabra ha sido nieto y tío nieto de gente que ha estado de alcaldes, que han estado de Castellón, gente que ha estado en la Diputación de Castellón. O sea, es una familia consolera, no han aparecido de la noche a la mañana. Sí, o sea, pues el tener del orden del 40% del electorado votando a ladrones, esto yo creo que ya es un mal endémico como la malaria en África. Esto no va a ser muy difícil de solucionar. Yo apuesto porque acabe sucediendo algo como lo que alguna vez hemos comentado que sucedió en Suecia a principios del 19, cuando era Suecia el país más corrupto de Europa y cuando viéndose amenazados en su propia subsistencia, hubo un cambio moral y ético en el país que les ha convertido en lo que son ahora, o al cabo de décadas y décadas. O sea, que el PP puede salir en las próximas elecciones aquí en Madrid tranquilamente, Sí, mientras sí, le sí, no, sigan sí, no, sí. apoyando desde Europa y pagando puntualmente pensiones, sueldos públicos y todas estas Sí, cosas. sí, sí, después de todo este pasteleo y choriceo, el Partido Popular ha ganado las elecciones en el Ayuntamiento de Madrid, ha ganado las elecciones en la Comunidad Valenciana, ha ganado las elecciones en la ciudad de Castellón, en la de Valencia, en la de Alicante y muchos municipios que están gobernados por la izquierda, que ha ganado las elecciones ha sido el Partido Popular. Y después de conocer y de que la gente tuviera en mente todo el pasteleo que ha habido. Eso sí. Pues, claro, ya son cuestiones que bueno, pues el que llegue al poder de una forma ética, pues intente limpiar, intente poner orden, pero bueno, pero que lo que tenemos es lo que tenemos. Y con Sí, estos, sí, y con estos miembros son los que hay. si O el sea, razonamiento que ya sabéis cuál es. No, si estos robarán, pero si entran los otros van a robar igual o más y encima van a gestionar mal la economía, que los del PP la gestionan bien. Eso es el razonamiento del votante típico del PP. hoy intentaba, por documentarme con este tema de la calle 30, eh, estaba buscando un LinkedIn de una portavoz que había por ahí por el ayuntamiento por, y ha desaparecido. Eran currículums de gente que no ha hecho otra cosa en su vida que la política. Entonces, claro, cuando dicen, no, es que es profesional, digo, ¿de qué es profesional?
Bueno, no voy a decir como decía Jesús Giles Profesional de lo que yo te diga, pero profesional de la escalada ahí en el partido político. Que vale, el alpinismo es un deporte muy digno, pero, pero no, lo de estos es la trepa, ¿no? O sea, y lo que no es, y además, mientras van subiendo, van viendo toda clase de fechorías y ni se inmutan. O sea, para llegar a según qué puestos dentro de este sistema, hay que ser un indeseable de tomo y lomo, ¿eh? O sea, no vale cualquiera. Entonces, pues bueno, pues esto es lo que tenemos. O sea, mientras sigan teniendo un amplio apoyo social, pues a tirar para adelante. Tenemos, es que a veces cuando uno ve datos, pues ese 1,5 millones de jóvenes que han emigrado. Tenemos todavía todo el tema demográfico que ya veremos cómo salimos de él. El cambio de modelo productivo que sigue sin aparecer. El tema de la deuda, que es lo que está alimentando todo esto. Pues hasta donde lleguemos. Esto en el fondo es otra burbuja. La burbuja de la delincuencia política es una consecuencia de la burbuja de deuda. Si no se pudiera mantener tanto estómago agradecido, no tendrían los votos que tienen. Muy bien, pues si queréis, vamos pasando ya al último tema del día, el de la factura del Brexit, que a mí personalmente no sé cada. Por supuesto, tratadlo desde el ángulo que queráis cada uno, pero lo que me interesa es ver cómo la Unión Europea cómo se pone de dura, ¿no? Con quien decide salirse del carrilillo que tienen marcado, que me parece, bueno, la factura de luego es considerable. Carlos, cuéntanos. Sí, se están llegando, bueno, a una serie de acuerdos o digamos, de compromisos, ¿no? entre la Unión Europea y el gobierno del Reino Unido. Y bueno, estos últimos días lo que evidentemente han llegado a unos pequeños acuerdos sobre materia de fronteriza con respecto a Irlanda, ¿no? Una frontera blanda que se comentaba para que, bueno, las personas pues, puedan entrar y salir como puede pasar entre España y Andorra o entre España y Gibraltar cuando no es época estival, ¿no? Y por otro lado, sobre todo la parte de financiación y digamos, el importe que debería pagar el Brexit bueno, por salirse, ¿no? La parte que deja de contribuir a las arcas comunes. Se ha tasado, si no recuerdo mal, entre 39.000 millones y 60.000 millones y la cifra pues está por definir, ¿no? Esto bueno, bajo mi punto de vista es como bien acabas de decir, Juan Carlos, es como una multa que se impone por abandonar el grupillo, ¿no? El corro de la Unión Europea. Es como te marchas, pues bueno, te impongo esta multa porque no me gusta que lo hagas y porque puede inducir a que otras personas o otros países Eso. puedan tomar esta decisión, porque imaginaos que pues empieza a irle muy bien a Reino Unido y bueno, pues habrá otros estados, ¿no? Sobre todo estados, digamos, contribuyentes al fondo, ¿no? Digamos, intereuropeo, netos, y que digan, pues oye, en lugar de estar aquí palmando pasta, ¿no? Entre comillas, pues vámonos, ¿no? Y nos lo hacemos nosotros por nuestra cuenta. Es por esto, al final es un desincentivo a la hora de negociar, es para un poco intentar pues que la salida sea una no salida, ¿no? En de facto, quiero decir que al final lo que la Unión Europea pretende es que sea un Estado fuera de la Unión, pero dentro al mismo tiempo, ¿no? Y que puedan luego alegar de que si les va bien es porque todavía negocian y comercian con la Unión Europea y es por esto, ¿no? Y entonces es un toma y daca las negociaciones y evidentemente el Reino Unido pues también le interesa, ¿no? Porque no olvidemos que tienen trabajando en su país una cantidad muy grande de inmigración del resto de la Unión Europea. No ya solo españoles, sino sobre todo polacos que están allí, ¿no? Y que bueno, si toda esta gente no puede estar allí de manera regular, pues van a tener un problema. En Reino Unido no hay suficiente gente nativa como para cubrir esos puestos de trabajo. Entonces, al final, pues también les interesa, ¿no? Evidentemente. Y bueno, pues cada uno va a tirar por su lado
y sí que es cierto que la Unión Europea parecía o parece un sitio muy, muy bueno en el que estar, pero a la hora de la verdad se destapa como una institución supraestatal un poco coercitiva, ¿no? Con los estados que están ahí. Y es esto, ¿no? Curiosamente que el Reino Unido que lejos de ir mal, pues tampoco parece, el paro está en el 4,3%, ya sabemos que son estadísticas de estas que hacen en plan optimista, desde luego, que luego si lo Sí, con midieran como la, contratos por horas. claro, si lo midieran como la U6 de Estados Unidos, pues sería mucho mayor, pero bueno, que evidentemente de lo que no cabe duda es que sigue bajando el desempleo en el Reino Unido. Sí. O sea que las cosas no van, parece ser precisamente mal desde que han decidido irse. Y yo creo que eso preocupa mucho en la Unión Europea también y ahí has dado, Carlos, en el kit de la cuestión, ¿no? Lo que quieren es dar un escarmiento para que la gente pues no se lo piense muy mucho antes de decir, oye, vámonos de aquí, ¿no? Pepe, adelante. Vamos a ver, aquí hay dos partes ante una cosa que no se había planteado nunca, que es que un Estado miembro se saliera de la Unión Europea. Todo lo que hemos visto en tiempos anteriores era que un Estado no miembro intentase entrar en la en la Unión Europea. Eh, ahora, pues para salirse, claro, un contribuyente neto como era Reino Unido, pues se le va a pedir pues que aporte, que pague una factura por todo lo que va a dejar de recibir la Unión Europea. En este sentido, la Unión Europea también debería plantearse varias cosas. En un primer lugar es, señores, eh, ¿qué estamos haciendo mal para que haya países que quieran marcharse? ¿Y qué tenemos que hacer para intentar que los países... Autocrítica, pero ¿tú crees que eso entra dentro del vocabulario de los eurócratas? Es la palabra autocrítica. Bueno, No, perdona, Pepe. ni de los políticos ni de nadie. Eso por una parte. Segundo, vamos a ver, habría de definirse cómo se va a calcular, ya que está habiendo una salida de la Unión Europea, para posibles salidas, cómo se va a calcular la factura a pagar. Porque ahora imaginemos que Alemania quiera salirse de la Unión Europea. Debería pagar una factura. Deberíamos ver esa factura en base a qué parámetros se va a pagar. Claro, pues ahora mismo lo que hay son dos partes ante algo que no hay estipulado, que quieren salir, que el Reino Unido se va a salir de la Unión Europea y que pues unos quieren pagar lo mínimo posible y los otros quieren que pague lo máximo posible y dar una lección a otros países para intentar evitar que hayan otros países que sigan esta senda. De todas formas, el Reino Unido siempre ha tenido poco que ver con Europa y siempre ha tenido muchos más lazos con los Estados Unidos de América. Su comercio es mucho más intenso. Entonces, era una cosa rara dentro de la Unión Europea y que es uno de los países que ni siquiera adoptó el euro. Y es eso. Juan Carlos, adelante. Pues estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Pepe. O sea, porque hay una cuestión en esto que es fundamental, que son los contribuyentes netos en la Unión Europea. O sea, si en el fondo, a ver, si por 40.000 millones de euros, que son 4 veces el coste de la M30. Con el tiempo tener arrugas es normal. Pues 4 veces el coste del soterramiento pues que hemos hecho aquí en Madrid, pues se libran
semejante estructura se libran recuperan su independencia en tantos ámbitos, pues es para estar muy contentos. O sea, hay una cuestión, o sea, los países contribuyentes netos: Reino Unido, Alemania, Francia, Holanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Austria. Si nos quedamos con los tres netos, nos damos cuenta que Alemania es un país que se beneficia muchísimo por otro lado, sobre todo por lo que es su industria, por lo que es lo barato que para ellos es exportar en euros, en fin, son temas que hemos tratado muchas veces. Tenemos a Francia, que es ese otro gran país que es contribuyente neto y que, digamos, vamos a ver, hay un tema que también hemos comentado, y es que todo esto de la globalización funciona muy bien hasta que ponemos en la ecuación lo sociológico, el factor sociológico, el factor de si esto va muy bien, sí, hasta que ese votante trabajador que ve cómo se deslocalizan las empresas, que ve cómo el millonario no paga impuestos, tal, vota a Trump. O en Francia vota a Le Pen. O en Reino Unido vota el Brexit. O en Alemania, pues si en Alemania no estuvieran tan beneficiados por el euro, pues los tendríamos votando pues probablemente con mucha más intensidad alternativa por Alemania. O sea, en el fondo es ese factor sociológico y el hecho de que Reino Unido sea un contribuyente neto no es nada casual. Bueno, pues tiran para adelante con el Brexit. Si les cuesta esto, yo creo que hacen muy buen negocio. Pero bueno, eso ya se verá. Yo creo que el recuperar su independencia en todas estas materias, pues es algo muy positivo para ellos. Muy bien, pues no sé si... Ya nos gustaría a otros países poder salir de esto, Juan Carlos. Ya sabes que yo soy anti-euro, pero desde hace muchísimo tiempo, y anti-Unión Europea. Yo creo que la economía española tiene una estructura productiva que todas esas normativas que vienen de la Unión Europea, porque están adaptadas a la industria alemana, pero a la española no gran cosa, y realmente es un lastre. Pero bueno, esos son mis opiniones, que evidentemente cada uno tendrá la suya. Sí. Bueno. Y las cuotas de pesca, ¿no? También que se impusieron, ¿no? Al entrar en la Unión Europea, ¿no? Al final hay una serie de medidas, ¿no? que han forzado a España, bueno, cuando se entró en la Unión, a ceder, ¿no? Si bien es cierto que las transferencias que recibimos, pues digamos, suplieron con creces ese déficit, ¿no? O ese problema, ¿no? que tuvimos de dejar de industrializarnos o dejar de tener nuestro propio mercado, ¿no? ¿Qué pasó? Que todo ese dinero... Sí, perdona, Carlos, sí. Sí, no, que evidentemente el problema es que ese dinero no se ha invertido donde tendría que haberse invertido y se ha malgastado prácticamente todo. Entonces, este es el problema, ¿no? Más que la entrada en la Unión Europea es el ahora estar sin esos fondos que nos dieron y que también hubieran hecho, ¿no? Para reindustrializar el país o para optar por un modelo industrial, un modelo productivo u otro. Y bueno, por comentar la contribución, ¿no? que decías de los contribuidores netos, claro, es que Alemania 20.000 millones aproximadamente al año. O sea, es que si la multa es de 40.000 millones, es que sale hasta cuenta. Uno solo piensa, ¿no? Dice, son 2 años al final. Sí. O sea, exacto. O sea, es para pensárselo, ¿eh? O sea, lo que salen ganando saliendo de esto y librándose de toda esta mafia de Bruselas, no creo que estén haciendo tan mal negocio. Perdona que te he interrumpido. No, es que es esto. O sea, al final el Reino Unido también unos 15.000 millones, ¿no? Bueno, pues si tienen que pagar 40.000, a ver, pues lo recuperan relativamente sencillo, ¿no? No creo que les cueste más de 4 o 5 años, ya están ahí. O sea, no... Sí, es una multa y es por todo lo que comentamos, ¿no? De que no se puede salir del club para crear un estigma, ¿no? Que no se cree el precedente. Pero yo creo que al final es poner barreras al campo y que es inevitable que bueno, los países, pues oye, al final hacen sus cuentas y les sale a cuenta salir, pues van a optar por ello. Y esto es así. Una vez se crea el precedente es muy difícil pararlo. Porque estáis viendo que no ha sucedido nada de todo aquello que decían, de que se iba a hundir la libra, de que se iban a ir todos los bancos, de que, bueno, iban a llegar
iba a decir que iban a llegar los 4 jinetes, pero ya hablaremos luego, ¿no? De los 4 jinetes, ¿no? Pero, pero que eso iba a ser un desastre total para el país y en absoluto lo está siendo. Antes habéis comentado el tema del paro. Es que también a nivel internacional la situación está yendo muy bien. Hace nada, ayer o antes de ayer, estaba leyendo en Twitter a un profesor de la Escuela de Arquitectura de Chicago, una persona, además le entrevisté para mi podcast hace unos meses, que contaba que hay empresas constructoras en Chicago que por falta de personal cualificado no están asumiendo nuevos proyectos. O sea, así está el patio por ahí por el mundo. O sea, que de pronto, pues estas cosas que interesa salir del euro, salen, pagan y otra cosa. Y desde luego no pasa nada de todo eso que decían que iba a pasar. Realmente de hecho, la libra se ha revalorizado tras el acuerdo este. Sí, sí. Y luego una cosa también, que esto de la City, vamos a ver, esto de la City, las operaciones que se hacen en Londres no son únicamente en Europa, bancos europeos que van a tener que buscar una City en Europa. Vamos a ver, es que la City londinense hace operaciones de todo el mundo, de dólares, de yuanes, de yenes, con bancos de todos los países. O sea, pues bueno, puede tener una pérdida de cuota pues en las operaciones europeas, pero bueno, sigue teniendo el resto del mundo y puede potenciar también todo ello. Y otra cosa más, incluso estando dentro de la Unión Europea, es que su moneda era diferente y aún así se podían hacer las operaciones en euros. Y luego, un Brexit no significa que por ejemplo, el movimiento de capitales se vea grabado. No tiene por qué verse grabado el movimiento de capitales y ellos pues pueden seguir siendo la City en todos los temas bancarios. Y bueno, pues parece que su economía no se está deprimiendo conforme los augurios de todos los apocalípticos. Porque, Pepe, Sí. tú ves que la City ya no viene a Madrid, ¿no? Ni aunque la traiga a la calle, ¿no? Ni la Agencia Europea del Medicamento a Barcelona, que el otro día escuchaba en la radio a uno de Ciudadanos y decía que por culpa del independentismo, que la Agencia Europea del Mediterráneo, que de eso del medicamento, que iba a venir a Barcelona y que por culpa de ellos se ha perdido. Pues había otras candidatas y había otras candidatas mucho mejor situadas. Entonces, la City no va a ir a Madrid ni aunque la lleve la calle. Vaya, yo ya contaba con eso, yo decía, yo estaba pensando, oye, lo que se iba a mover aquí, la Constitución y todas estas cosas que nos había dicho la calle. Sí. Yo ya estaba haciendo el cursillo a distancia de CAC, de broker, pero creo que no lo voy a acabar. Bueno, yo que siga haciendo gestiones y todas esas cosas, que lo mismo sale. Hay que tener fe en el buen hombre este. Vamos a ver, si España quiere hacer algo, lo que tiene que hacer es como Estonia con la e-residence, donde aquellos lo están montando de maravilla y no buscar historias raras. Lo que tenemos que hacer es modernizar el país, utilizar las nuevas tecnologías como está haciendo Estonia, que ha creado la residencia virtual. Y tú puedes ser residente fiscal en Estonia y puedes montar una empresa en Estonia que haga cosas de propiedad intelectual, facturarlas a todas partes y además hasta que no reparten los beneficios no tributas. Tenemos que ser imaginativos y no historias como estas de que nos vamos a traer la City a Madrid. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No sé, ¿qué vamos? Pues contratando al que sabe.
estas cosas. No, sin mal pensado no estaba, Pepe, hazme caso. Que lo de traerse la City, esto Igual que la M30, igual que la M30. Bueno, pues si queréis vamos terminando ya. Carlos, no sé si quieres comentar algo más antes de acabar. Sí, bueno, yo por completar lo que comentaba, bueno, lo que acaba de comentar Pepe sobre la City, ¿no? Y es que evidentemente, pues tiene toda la razón, no le va debe irse de hacer negocios con Europa cuando tiene toda la Commonwealth de más de 50 países que operan allí también, con todos los bancos que supone todos estos países, ¿no? Con un actor principalmente como es la India, que está, bueno, un país emergente, ¿no? Que está haciendo allí muchísimas operaciones. Al final, el mercado histórico del Reino Unido es con estos países y no con el resto de Europa. Solo esto. Y bueno, y nada más, un placer como siempre estar aquí y un abrazo a todos los oyentes. Muchas gracias, Carlos. Pepe, ¿querías comentar algo más antes de acabar? No, nada, un abrazo a todos los oyentes y bueno, pues como siempre encantado de discutir con vosotros. Gracias, Pepe. Juan Carlos, si quieres comentar algo más y si no, nos dices dónde te podemos seguir. Ahora, yo, a ver, agradecer como siempre la invitación, saludar a los oyentes. Hombre, comentar un tema que se nos ha quedado, que es la conferencia debate, sí. el futuro político y económico de España. Sí, así Esto es el día 20 de diciembre a las 7 de la tarde en el Auditorio Fundación Gómez Pardo, en la calle Alenza 1. Esto está al lado de la facultad, vamos, a la Escuela de Ingenieros de Minas. Sí, señor, Metro Río Rosas. Metro Río Rosas en Madrid. Y ahí van los 4 jinetes del apocalipsis económico de España, que es Juan Laborda, Juan Carlos Bermejo, Roberto Centeno y Juan Carlos Barba. No. Y va a ser una conferencia, pues, además, Juan Carlos, nunca, vamos, no hemos hablado de esto en antena, igual en otros programas sí, o sea, es curioso ver a 4 expertos en economía de ideas tan dispares, pues sí, sencillamente discutiendo de forma educada, de forma correcta y hablando de datos y de opiniones y llevándoos bien. Sí, efectivamente. Es que yo creo que eso también ha dado mucha credibilidad a todo lo que hemos comentado. A lo largo de bueno, ya va más de un año, hace ya que denunciamos todo el tema y bueno, seguimos denunciando también la tremenda situación que tiene el país, que tiene España y el futuro tan negro que tenemos por delante. Pero bueno, ya hablaremos más. El día 20 a las 7 de la tarde, ahí donde has dicho, y está todo el mundo invitado, efectivamente, como has dicho. Por supuesto, la entrada es gratuita. Entrada libre y gratuita hasta completar el aforo. O sea, una vez que eso se llene, pues ya no entran más. Esto no es como lo de Carmena en la Puerta del Sol y todo eso, que irán entrando y saliendo y todas esas cosas. En cuanto se llene eso, pues ya no cabe más gente. Y nada, pues eso, la semana que viene nos vemos. Ya quedará una semana menos ya de Borbones y esas cosas. Y nada, pues mi Twitter @jccabrera. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Juan Martínez y Marta Luengo, y sin más nos despedimos por hoy. Os recordamos nuestra página web colectivoburbuja.org, que por supuesto quien quiera asociarse a Colectivo Burbuja lo puede hacer ahí en nuestra web rellenando el formulario. Hasta el próximo día.